Hoy salió iOS 16.5.1a. Es la segunda vez que tenemos una actualización con el A y esto quiere decir que es una respuesta de seguridad rápida. Es como una actualización sobre una actualización, pero bien importante hacerla. La mayoría de los cambios son temas de seguridad y vulnerabilidades que Apple parchó, entonces si no han actualizado todavía, vayan ahorita a sus ajustes. Si entras, aquí podemos ver esta actualización en el iPhone, iOS 16.5.1a. Es una actualización rápida y no es nada pesada. También salió para iPadOS y para macOS, pero si entras aquí en el iPhone podemos ver iOS 16.5.1a. Es una actualización rápida, no es nada pesada, pero lo interesante de estas actualizaciones es que la puedes quitar si quieres, o si tienes algún problema al momento de hacer la actualización, nada más entras ya después de tener la actualización y aquí mismo puedes eliminar la actualización y se regresa a lo que era básicamente iOS 16.5.1. Pero ¿qué es lo nuevo? Con .5.1 corrigieron un problema grande que estaba teniendo un adaptador, específicamente, es un problema bien específico, pero específicamente el adaptador de Lightning a USB 3 que se usa mucho para fotografía y otras aplicaciones, tenía un bug que no funcionaba bien, no cargaba el dispositivo y con esta versión Apple lo corrigió por completo. Después están todos los parcheos de seguridad que Apple no menciona en las notas de la actualización, pero si entras a su página web de lanzamientos de seguridad de Apple, aquí puedes ver específicamente qué corrigieron. Con 16.5.1 había dos mencionados, una vulnerabilidad a nivel kernel que ciertas aplicaciones podían ejecutar código arbitrario y era un problema que se estaba explotando de forma activa. Este era uno de los grandes que ya lo taparon. Básicamente unas aplicaciones estaban aprovechando y corrían código en tu teléfono que no deberían de correr, pero ya lo solucionaron. Y la otra es con WebKit. También había ahí personas aprovechando a través de WebKit con fines malintencionados cuando estabas en Safari o en aplicaciones que utilizan el WebKit, pero también ya lo taparon y ya lo corrigieron todo. Ahora, con la respuesta de seguridad rápida, esta versión A es algo similar a lo de WebKit, donde se descubrió una vulnerabilidad y el problema se ha solucionado. Apple no menciona estos problemas hasta que están corregidos y por obvias razones de seguridad, muchos de estos hackers o personas con malas intenciones descubren maneras de entrar o de aprovechar el sistema de alguna manera y Apple no quiere que se enteren otras personas que pudieran aprovecharlo también. Entonces anuncian esto ya hasta que está tapado y parchado y por eso también no dan tantos detalles de qué exactamente están corrigiendo, pues porque no quieren que otras personas tengan esa información. Pero son transparentes con las vulnerabilidades y todo lo que está tapado. Hasta le dan crédito a las personas que descubren las vulnerabilidades, que se me hizo bastante cool ver en la página de actualizaciones de seguridad. Y ahora, la realidad es que el 99% de estos parcheos de seguridad no te están afectando directamente, pero es importante actualizar porque así te aseguras de tener la versión más reciente que tiene todos los agujeros tapados. Es bastante común que cosas como malware o hacks entren a teléfonos que no están actualizados. Fuera de las cosas de seguridad, yo no he notado nada diferente. Vi varias personas en Twitter mencionando que vieron una mejora en la batería, pero esta versión, por ser una respuesta de seguridad rápida, no está cambiando el sistema operativo, no está cambiando la base en lo absoluto, nada más es una capita arriba. Sigue siendo iOS 16.5.1, entonces cosas como la batería y el performance se quedan exactamente igual que la versión que tenías antes, que salió hace un par de semanas. Que de hecho, desde que yo actualicé hace un par de semanas, no he visto cambios grandes. Como que sí, tal vez noté la batería un poquito mejor, pero es bien difícil de cuantificar. ¿Cómo ha sido tu experiencia con 16.5.1? ¿Notaste alguna mejora en la batería o no? También me gustaría saber si es que tuvieron algún bug en específico. Me encantaría saber si se corrigió o no con esta versión. Déjenme un comentario aquí abajo. Es básicamente una actualización muy importante, pero pues aburrida porque no tiene cosas nuevas, pero pronto va a salir iOS 16.6, que ahí sí vienen varios cambios interesantes y voy a estar haciendo ese video cuando salga. Yo creo que la próxima semana. Yo esperaría esta semana tener el RC del beta y la próxima semana tener el lanzamiento ya final. Y para los que estaban preguntando del beta de iOS 17 público, yo creo que va a ser esta semana también. Les aviso por ahí en Twitter, Instagram o Threads si es que veo la actualización del beta público de iOS 17, que está bastante interesante explorarlo también. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero les ayude este video a entender un poquito más de esta actualización y vayan a actualizar. En serio, sí es importante. Nos vemos pronto. Peace.